Te invito a ver mis videos para que conozcas la verdadera historia del mundo y sus sentimientos. Entra al mundo fascinante de los secretos de la creación. Y aquí en este video habremos de analizar y de dar a conocer cómo fue que se creó la serpiente. Todo mundo conocemos que la serpiente es un símbolo de cierta parte de la humanidad, mas no sabemos de quién es ese símbolo. Esta serpiente debió nacer después de que vino terminando el fetichismo. El fetichismo, como ya les había hablado en otro video, es la adoración por los astros. Es de cuando todavía la gente, aquellos hombres principio, todavía no lograban inventar dioses materializados. Esta serpiente debió aparecer precisamente cuando se vinieron dando ciertas ideas de dioses materializados. Los dioses no existían en el fetichismo. Mejor dicho, los dioses materializados no existían en el fetichismo. El fetichismo solamente se dirigía a imágenes que la mente humana se proponía en el firmamento. El caso de los astros fue un ejemplo que vinieron siendo tomados como ciertos seres divinos, pero aún así todavía no tenían cualidad de dioses. Los dioses vinieron apareciendo después de el fetichismo, o mejor dicho, a finales del fetichismo comenzaron a desplazar a los astros así tal cual estaban en el firmamento, porque en el firmamento las estrellas, el sol, la luna, eran astros que tenían ciertas cualidades divinas, pero no estaban materializados monolíticamente en la tierra, entre la gente, como podríamos decir lo que hoy está con los llamados santos, todas esas imágenes en bulto. Eso en el fetichismo no existía. La serpiente debió adorarse o ser adorada ya cuando el fetichismo está por terminar, ya que es un lapso donde se comienza a perder esa ideología fetichista y comienza a originarse la idea monolítica. Quetzalcóatl es un símbolo de la serpiente, pero hemos visto que en los pueblos principio, como son por ejemplo ya en los aztecas, que ya estaban alejados mucho tiempo después de los toltecas, todavía ellos no tenían dioses. Por más que se diga que tenían dioses, esto no es cierto. Y esto se los habré de demostrar en los siguientes videos que vayamos estudiando más adelante. Los aztecas nunca tuvieron un dios. Adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a las estrellas, porque ellos estaban en una etapa fetichista. Eso era lo que hacían. Quetzalcóatl había nacido en los toltecas y este fue llamado serpiente emplumada. Así es
como hasta nuestros días ha llegado ese concepto de tal serpiente. Y vemos cómo los aztecas no tenían a Quetzalcóatl como Dios. Sin embargo, sí tenían esa idea del Dios serpiente, o esa idea de la serpiente, ya que en el palacio de Ajayácat está tendida en los suelos y se arrastra. No es la serpiente que estamos viendo hoy en los símbolos patrios de muchos países, donde la serpiente es supuestamente devorada por el águila y siempre tiende a tener la cabeza hacia arriba. Pues no, esa serpiente no es la original, o la que los aztecas tenían. Pero esa serpiente que tiene la cabeza hacia arriba fue sacada de los mismos sacerdotes. Es decir, la serpiente aparece exactamente cuando se crea el concepto de sacerdote. Los sacerdotes son gente que vinieron usando el discurso para convencer a la población de que tenían que practicar ciertas reglas para poderse salvar, para poderse introducir en los mundos superiores de la naturaleza. Ya no era tanto del cielo, sino de la naturaleza. Sin embargo, estos dioses o estos sacerdotes, ellos mismos vinieron adorando a la serpiente. ¿Por qué les digo esto? Porque Quetzalcóatl posteriormente podría haber sido nombrado como el dios serpiente y podría haber sido adoptado por todos los pueblos que ya tenían una duda sobre sus orígenes. Como hemos planteado más adelante, el hombre principio era quien tenía el completo conocimiento de sí mismo y de para qué había sido creado en la tierra, en el mundo físico. Pero el hombre expulsado de esos pueblos pacíficos que procuraban tener la conservación de su conciencia y la limpieza de sus esencias, estos pueblos se fueron deshaciendo o fueron expulsando a estas gentes que ya no eran muy obedientes a las reglas tradicionales de los principios. Y estos pueblos originarios salidos de las expulsiones, en definitiva, cuando fueron expulsados y se fueron multiplicando dentro de los desiertos, dentro de las soledades, no quisieron ver más esa sabiduría que los pueblos originarios tenían, y se dieron al abandono del conocimiento primitivo. Pero ya llevaban al Quetzalcóatl en su mentalidad, ya que desde Quetzalcóatl pudieron originarse estas desavenencias mentales de mucha gente que fue expulsada, porque el principal papel de Quetzalcóatl fue provocar la contradicción entre las formas de pensar, y tales formas de pensar
debían después enfrentarse unas contra otras, y de allí es donde nace la división de pensamientos. Y esta división de pensamientos necesariamente lleva a la contradicción social. Pueblos nómadas se contradecían con los pueblos sedentarios, no pensaban igual. Y estos pueblos nómadas debieron adoptar a Quetzalcóatl, a tal serpiente, como un dios. Y como fue conocida esa serpiente como si fuera un dios, pues ellos así la adoraban, o así la deberían de haber adorado los pueblos nómadas. Pero en México no alcanzó a pasar esto, ya que la historia continua fue cortada por los conquistadores. Pero donde sí se dio esta continuidad, sin que nadie jamás pudiera cortar tal secuencia, fue en los pueblos indios o hindúes. Ahí fue donde verdaderamente se dio completamente la continuidad, y fue precisamente Vishvakarman quien es el sinónimo de la serpiente emplumada, o sea, de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el, es el origen posterior de la serpiente, y Vishvakarman es el origen más primitivo de tal serpiente. Los Vedas, o en el Rig Veda, se ve como los que inventaron tal himno, tal canto, se ve cómo adoraban a Vishvakarman, y se ve cómo tienen como ley sacrificar al hombre principio, de tenderlo en la tierra y derramar su sangre. Vishvakarman fue precisamente la primera serpiente, porque la historia, querámoslo aceptar o no, la historia siempre se repite. Vishvakarman fue la primera serpiente. Por eso es que en los principios a Vishnu se le representa recostado en un camastro de una serpiente de 1000 cabezas. Es decir, Vishnu viene originándose acompañado de las 1000 serpientes, o más bien las serpientes son las que originan a Vishnu. Esto porque las serpientes son las encargadas de conquistar al mundo y de regar su religión. Vishnu vendría siendo el dios creado por las serpientes, y estas serpientes vendrían siendo los sacerdotes, toda la camada de sacerdotes que tendrían que irse regando por todo el mundo mediante conquistas, para poder ir implantando religiones en toda la faz de la tierra. El último territorio que quedó por conquistar fue América. Por eso, cuando llegaron los conquistadores a América, tendrían que venir bien acompañados de tales sacerdotes serpientes, y así venir a América a denigrar la mentalidad, principio que aquellos hombres tenían. Los hombres principio en realidad fueron inducidos a decaer, pero para mala
suerte de la serpiente, los hombres principio todavía existen, dando testimonios de que la mentalidad principio nunca va a poder ser destruida.